Detente un momento y escucha con atención. No estás aquí por casualidad. Cada pensamiento que permites, cada diálogo interno que repites, está construyendo el lugar donde vivirás el resto de tu vida. No es afuera donde se gana o se pierde la paz, es dentro. Si tu mente es un campo de batalla, tu vida será una lucha constante. Si tu mente es un refugio, tu vida tendrá dirección. Este audiolibro no viene a entretenerte, viene a confrontarte, a mostrarte cómo estás usando tu mente y sobre todo, cómo te está usando a ti. Porque nadie escapa del lugar donde habita mentalmente. Puedes cambiar de ciudad, de trabajo o de personas, pero te llevas tu mente contigo. Aquí no aprenderás a huir de lo que sientes, aprenderás a gobernarlo. Quédate, porque transformar tu vida empieza por transformar tu mente hoy. Antes de comenzar, quiero que hagas algo simple pero poderoso. Escribe en los comentarios esta frase: hoy elijo cuidar mi mente conscientemente. No lo hagas por hábito, hazlo con intención. Cuando escribes una decisión, tu mente la registra como un acto real, no como un deseo. Ese gesto activa un compromiso interno contigo mismo. Cada vez que afirmas algo en primera persona, refuerzas la dirección que quieres tomar. Hazlo ahora, con presencia. Este es el primer paso para dejar de vivir en automático y empezar a construir, desde dentro, la mente en la que quieres vivir. Capítulo 1. El autoconocimiento es la herramienta mental más poderosa para la vida. La mayoría de las personas vive reaccionando sin entender por qué siente lo que siente, piensa lo que piensa o actúa como actúa. Cuando algo incomoda, duele o desordena, la mente entra en modo automático y repite patrones antiguos. El verdadero cambio comienza cuando dejas de luchar contra tus reacciones y empiezas a comprenderlas. Entender tu mente no te vuelve frío ni distante, te vuelve lúcido. Te permite dejar de pelear con lo que pasa dentro y empezar a usarlo a tu favor. Conocer cómo funciona tu cerebro transforma la forma en que interpretas los problemas. Descubres que muchas emociones intensas no son verdades absolutas, sino procesos químicos temporales. El miedo, la ira o la ansiedad no aparecen para destruirte, aparecen para protegerte, aunque a veces lo hagan de manera torpe. Cuando entiendes esto, dejas de tomarte cada emoción como una orden y empiezas a verla como una señal que puede ser escuchada sin obedecerse de inmediato. El autoconocimiento va más allá de saber tus gustos o tu historia personal. Es comprender cómo tu mente procesa el error, la frustración, la comparación y la expectativa. Es reconocer que el cerebro busca certezas rápidas y placer inmediato, incluso cuando eso te perjudica a largo plazo. Al identificar este mecanismo, recuperas la capacidad de elegir. Ya no eres esclavo del impulso, sino observador consciente de lo que ocurre antes de actuar. Cuando algo te altera, normalmente no es el hecho en sí, sino la interpretación que tu mente construye en segundos. Ese diálogo interno, muchas veces invisible, dirige tus emociones y decisiones. Aprender a observarlo sin juzgarte es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar. No se trata de callar la mente, sino de escucharla con distancia. Ahí comienza la libertad interior. Observar tus pensamientos no significa controlarlos a la fuerza. Significa permitir que aparezcan y preguntarte qué función están cumpliendo. Cada emoción tiene un mensaje, pero no todas requieren una reacción inmediata. Al crear ese pequeño espacio entre lo que sientes y lo que haces, tu comportamiento deja de ser impulsivo y empieza a ser estratégico. Ese espacio es donde nace la madurez emocional. Con el tiempo, esta práctica genera una sensación profunda de seguridad interna. Ya no dependes tanto de la aprobación externa, ni de que todo salga perfecto para sentirte estable. Comprendes que tu mente puede exagerar amenazas, anticipar fracasos o revivir errores pasados, y aún así tú puedes mantenerte centrado.
Esa comprensión reduce el sufrimiento innecesario y te devuelve energía mental. Las decisiones también cambian cuando te conoces. Dejas de elegir desde el miedo o la urgencia y comienzas a decidir desde la claridad. No porque siempre tengas respuestas, sino porque sabes cómo funciona tu proceso interno. Incluso cuando te equivocas, ya no te castigas con dureza, porque entiendes que el error es parte natural del aprendizaje humano. Esta forma de relacionarte contigo mismo mejora tus vínculos. Al entender tus reacciones, también comprendes mejor las de los demás. Disminuyen los conflictos innecesarios, las discusiones impulsivas y las expectativas irreales. Aprendes a responder en lugar de reaccionar, a escuchar en lugar de atacar y a poner límites sin culpa. El autoconocimiento no elimina los problemas, pero cambia radicalmente cómo los atraviesas. Te vuelves menos vulnerable al caos externo porque desarrollas orden interno. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en una herramienta. Cuando entiendes cómo funciona tu cerebro, recuperas el control de tu experiencia diaria y comienzas a vivir con mayor calma, coherencia y confianza interior. Con práctica constante, esta comprensión se vuelve natural. Ya no necesitas analizar cada situación, porque tu mente aprende a autorregularse. Empiezas a detectar tensiones antes de que exploten y a soltar pensamientos antes de que te dominen. Esa habilidad no se nota por fuera de inmediato, pero transforma tu vida por dentro. Es un proceso silencioso, acumulativo y profundo, que te acompaña en cada decisión cotidiana y te permite avanzar con mayor equilibrio, incluso en momentos difíciles. Todo empieza cuando eliges observarte conscientemente. Capítulo 2. No existen emociones malas, solo emociones mal interpretadas. Hay momentos en los que sientes algo intenso y de inmediato aparece la idea de que eso está mal. Te dijeron que no deberías sentir rabia, que la envidia es vergonzosa, que la tristeza es debilidad y que el miedo es un error. Creciste aprendiendo a juzgar tus emociones antes de entenderlas, y eso te ha llevado a luchar contra ti mismo más veces de las que recuerdas. Pero ninguna emoción aparece por accidente. Cada una llega con un mensaje, aunque al principio no sepas leerlo. La rabia, por ejemplo, no es un defecto de carácter. Es una señal clara de que algo ha cruzado un límite interno. Puede ser una falta de respeto, una injusticia o una acumulación de silencios. Cuando la ignoras o la reprimes, no desaparece, se transforma, se vuelve resentimiento, tensión corporal o cansancio emocional. Cuando la escuchas, en cambio, te muestra exactamente dónde necesitas protegerte o expresarte con más claridad. La envidia tampoco es un pecado oculto ni una señal de que seas una mala persona. Es un indicador de deseo. Aparece cuando ves en otro algo que en el fondo tú también quieres. No habla del otro, habla de ti, de un anhelo no reconocido, de una meta postergada o de una necesidad que has minimizado por miedo, comodidad o costumbre. Rechazarla solo te mantiene desconectado de lo que realmente importa para ti. Incluso la tristeza, tan mal vista y tan evitada, cumple una función esencial. Es la emoción que permite procesar pérdidas, cerrar ciclos y reajustar expectativas. Cuando intentas saltártela con distracciones constantes o con frases vacías de positividad, lo único que haces es alargar el proceso. La tristeza bien entendida no te hunde, te reordena, te obliga a mirar lo que ya no está y a decidir qué harás con el espacio que quedó. El miedo, por su parte, no llega para paralizarte, sino para alertarte. Es un sistema de protección que se activa cuando percibe riesgo, aunque a veces se equivoque en la intensidad. El problema no es sentir miedo, es obedecerlo sin cuestionarlo. Cuando lo observas con atención, descubres si estás señalando un peligro real o una historia aprendida que ya no aplica a tu vida actual.
La confusión emocional surge cuando intentas clasificar lo que sientes como bueno o malo, correcto o incorrecto. Esa división simplista te aleja del verdadero trabajo, que es comprender. Una emoción no necesita ser eliminada, necesita ser traducida. Preguntarte qué la activó, qué pensamiento la acompaña y qué necesidad está pidiendo atención cambia por completo tu relación contigo mismo. Cuando te permites sentir sin juzgarte, algo importante sucede. La culpa empieza a disminuir. Dejas de pelear con tu mundo interno y empiezas a escucharlo. Ya no gastas energía en aparentar calma, mientras por dentro todo está en tensión. Empiezas a notar patrones. Te das cuenta de qué situaciones despiertan siempre la misma emoción y qué decisiones has estado evitando. Este tipo de conciencia no te vuelve más emocional, te vuelve más claro. Te permite responder en lugar de reaccionar. En lugar de explotar, comprendes. En lugar de cerrarte, ajustas. En lugar de culparte por sentir, utilizas esa información para tomar mejores decisiones. Las emociones dejan de ser enemigas y se convierten en señales de navegación. Con el tiempo, desarrollas una relación más honesta contigo. Sabes cuándo algo no te conviene porque tu cuerpo lo muestra. Reconoces cuándo deseas más de lo que tienes sin necesidad de compararte. Identificas cuándo necesitas descanso, cambio o límites. Esa claridad interna reduce el ruido mental y te da una sensación de coherencia difícil de explicar, pero fácil de sentir. No se trata de sentir menos, sino de sentir mejor, de dejar de interpretar tus emociones como fallas y empezar a verlas como mensajes precisos. Cuando haces eso, la vida se vuelve menos confusa, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque ahora sabes escucharte. Y cuando te escuchas de verdad, tus decisiones empiezan a alinearse con lo que eres, con lo que necesitas y con la dirección que, en el fondo, siempre estuvo clara. Capítulo 3. La emoción es válida. La conducta debe regularse. Sentir no es un problema. El problema comienza cuando confundes lo que sientes con lo que haces. Las emociones aparecen de forma automática, sin pedir permiso y sin avisar. Surgen como una reacción inmediata del cerebro ante lo que interpreta como amenaza, injusticia, pérdida o frustración. No eliges sentir enojo, tristeza o miedo, pero sí puedes elegir qué hacer con eso que aparece dentro de ti. Muchas personas han sido educadas para reprimir emociones o para expresarlas sin ningún filtro. Ambos extremos generan consecuencias. Reprimirlas acumula tensión interna y explotar descarga esa tensión dañando relaciones, oportunidades y la propia imagen. Comprender que la emoción es legítima, pero la conducta es una elección, cambia por completo la forma en que te relacionas contigo y con los demás. El cerebro emocional reacciona con rapidez porque su función principal es proteger. No analiza contexto ni consecuencias a largo plazo, solo busca alivio inmediato. Por eso, cuando alguien te hiere, tu impulso puede ser gritar, atacar o defenderte de forma exagerada. Esa reacción no te hace débil ni inmaduro, te hace humano. Sin embargo, dejar que ese impulso gobierne tu conducta suele generar más problemas de los que resuelve. La clave no está en negar lo que sientes, sino en reconocerlo con honestidad. Nombrar la emoción ya reduce su intensidad. Cuando identificas que estás molesto, herido o frustrado, recuperas un mínimo de control. Ese momento de conciencia es crucial, porque te permite crear una pausa entre el impulso y la acción. En esa pausa se decide el resultado de muchas situaciones importantes de tu vida. Regular la conducta no significa volverte frío ni indiferente. Significa expresarte de manera que no te perjudique después. Puedes decir que algo te dolió sin insultar, puedes marcar un límite sin humillar y puedes retirarte sin necesidad de explotar. Esa forma de actuar no solo protege tus relaciones, también protege tu dignidad personal.
Cuando reaccionas sin control, es común que luego aparezca la culpa, el arrepentimiento o la vergüenza. No por haber sentido, sino por haber actuado de una manera que no representa quién eres realmente. Aprender a regular tu conducta evita ese desgaste interno. Te permite mirarte con respeto incluso después de un conflicto. Hacer una pausa antes de actuar es una habilidad entrenable. No requiere perfección, requiere intención. A veces esa pausa dura segundos, otras veces implica retirarte de la situación y volver cuando la emoción se haya calmado. No es huir, es cuidarte. Elegir no reaccionar de inmediato es una forma de fuerza silenciosa que pocos desarrollan. Cuando regulas tu conducta, también envías un mensaje claro a los demás. Demuestras que te respetas y que esperas respeto. Las personas aprenden cómo tratarte a partir de cómo tú manejas tus emociones. No desde la imposición, sino desde la coherencia entre lo que sientes y cómo lo expresas. Esta habilidad transforma las relaciones. Disminuyen los conflictos innecesarios, las discusiones que escalan y los malentendidos que nacen de palabras dichas desde el impulso. Aprendes a comunicarte desde la claridad, en lugar de desde la reacción. Eso genera confianza, estabilidad y un clima emocional más sano a tu alrededor. Regular la conducta también fortalece tu autoestima. Cada vez que eliges actuar con criterio en lugar de impulso, refuerzas la imagen de alguien capaz de manejar situaciones difíciles. Esa confianza no viene de ganar discusiones. Viene de mantenerte fiel a tus valores incluso cuando estás emocionalmente activado. La emoción siempre será válida, porque es una respuesta natural del cerebro. Pero no todo lo que sientes necesita convertirse en acción. Cuando entiendes esta diferencia, dejas de ser prisionero de tus reacciones y te conviertes en responsable de tus decisiones. Esa responsabilidad no pesa. Libera, te permite vivir con mayor equilibrio, respeto propio y relaciones más sanas, sin renunciar a lo que sientes, pero sin permitir que eso te controle. Capítulo 4. Las líneas rojas protegen tu cuerpo, tu mente y tu dignidad. Hay cosas que parecen pequeñas, casi invisibles, pero que con el tiempo terminan desgastándolo todo. Dormir poco una noche no parece grave. Hablarte mal en un momento de frustración parece inofensivo. Aguantar un comentario irrespetuoso para evitar conflicto parece madurez. Pero cuando esas concesiones se repiten, dejan de ser detalles y se convierten en un patrón que tu cuerpo y tu mente empiezan a pagar en silencio. Tu cuerpo es el primero en dar señales cuando una línea importante se ha cruzado. El cansancio se vuelve constante, la tensión no se va ni al descansar, la respiración se acorta, la irritabilidad aparece sin razón aparente. No es debilidad, es información. El cuerpo no negocia indefinidamente. Cuando ignora sus límites, busca otras formas de hacerse escuchar y casi siempre lo hace a través del malestar. Lo mismo ocurre con la forma en que te hablas. Las palabras que usas contigo no desaparecen en el aire, se quedan, se repiten, se convierten en la voz de fondo con la que interpretas todo lo que haces. Decirte que no eres suficiente, que siempre fallas o que no mereces algo mejor va erosionando tu autoestima de manera lenta pero constante. No necesitas que otros te ataquen si tú mismo te hablas con desprecio todos los días. Hay límites que tienen que ver con el trato que aceptas de los demás. Tolerar faltas de respeto, bromas hirientes o actitudes que te hacen sentir pequeño no es fortaleza, es desgaste acumulado. Cada vez que te quedas callado cuando algo te duele, tu mente registra que tus necesidades no son prioridad. Con el tiempo, eso se traduce en inseguridad, resentimiento y una sensación persistente de estar fuera de lugar. Exponerte de forma constante a situaciones que te ponen en riesgo emocional o mental también deja huella. Permanecer en ambientes hostiles, relaciones inestables o dinámicas que te obligan a estar siempre en alerta mantiene tu sistema nervioso en tensión.
Vivir así no es normal, aunque se vuelva habitual. La estabilidad no llega por aguantar más, llega por saber cuándo algo ya no es sostenible. Definir líneas claras no es un acto agresivo, es un acto de cuidado. Significa decidir conscientemente qué no estás dispuesto a seguir pagando con tu salud, tu paz o tu dignidad. No se trata de levantar muros contra el mundo, sino de marcar fronteras internas que te permitan habitar tu vida sin estar en constante defensa. Cuando sabes cuáles son tus límites, tus decisiones cambian. Duermes mejor porque entiendes que el descanso no es negociable. Te hablas con más respeto porque reconoces que tu diálogo interno construye o destruye. Te alejas de conversaciones y personas que cruzan líneas importantes, no por orgullo, sino por coherencia contigo. Al principio, poner límites incomoda. Puede generar culpa, miedo al rechazo o la sensación de estar exagerando. Pero esa incomodidad es temporal. Lo que no es temporal es el daño de no hacerlo. Cada límite que respetas refuerza la idea de que tu bienestar importa. Cada vez que te eliges, tu autoestima se vuelve más estable, menos dependiente de la aprobación externa. Con el tiempo, algo se ordena por dentro. Ya no vives reaccionando a todo. Ya no aceptas cualquier trato solo para no quedarte solo. Ya no te exiges más de lo que tu cuerpo puede dar. Empiezas a sentir una calma que no depende de que todo salga bien, sino de saber que no te estás traicionando. Las líneas rojas no te hacen rígido, te hacen claro. Te permiten moverte con más seguridad porque sabes dónde estás parado. Protegen tu energía, tu equilibrio emocional y tu sentido de valor personal. Y cuando esos tres elementos están cuidados, la vida deja de sentirse como una lucha constante. No todo el mundo entenderá tus límites y no tiene que hacerlo. Lo importante es que tú los entiendas y los respetes, porque cuando cuidas tus fronteras internas, no solo te proteges del daño, también construyes una relación más honesta contigo. Y desde ahí, cualquier vínculo, decisión o camino que elijas tiene una base mucho más sólida. Capítulo 5. Tú siempre eres más grande que tus problemas. Hay momentos en los que un problema ocupa todo el espacio mental, no porque sea realmente enorme, sino porque te encuentra cansado, en silencio y aislado. Cuando eso ocurre, la mente empieza a exagerar escenarios, a anticipar consecuencias negativas y a repetir la misma preocupación una y otra vez. El problema no crece afuera, crece adentro. Y cuanto más solo lo enfrentas, más grande parece. El cerebro no procesa las dificultades de la misma manera cuando estás descansado y acompañado que cuando estás agotado y encerrado en tus pensamientos. La fatiga reduce la capacidad de análisis y el silencio prolongado alimenta la rumiación. En ese estado, incluso situaciones manejables pueden sentirse insoportables. No es debilidad, es biología. La mente necesita oxígeno emocional para ver con claridad. Cuando guardas un problema demasiado tiempo, este se transforma en una carga mental constante. No descansa contigo, no se queda quieto, te acompaña a todas partes. Aparece al despertar, interrumpe la concentración y se intensifica por la noche. No porque no tenga solución, sino porque no ha sido compartido. El cerebro humano no está diseñado para cargar solo con todo. Hablar de lo que te preocupa no significa perder control ni mostrar fragilidad. Significa darle salida a una presión interna que, de otro modo, termina drenando tu energía. Al expresar un problema, este deja de ser una masa confusa y empieza a tomar forma. Ponerlo en palabras ya es un primer paso para reducir su peso. Cuando compartes una preocupación con alguien de confianza, ocurre algo importante. El nivel de estrés disminuye y el cerebro activa áreas relacionadas con la regulación emocional y la búsqueda de soluciones. Incluso si la otra persona no resuelve nada por ti, el simple hecho de no estar solo cambia tu percepción. El problema se vuelve más pequeño,
porque tú te vuelves más grande frente a él. Muchas personas creen que deben poder con todo solas. Confunden fortaleza con aislamiento. Pero la verdadera fortaleza incluye saber cuándo apoyarse. Elegir hablar no es rendirse, es cuidarse, es reconocer que no necesitas cargar con más de lo necesario para demostrar valor. Los problemas tienden a amplificarse cuando los enfrentas en estados de agotamiento. Por eso, antes de intentar resolverlos, es importante revisar cómo estás tú. Dormir mejor, alimentarte, moverte y respirar con más calma no elimina el problema, pero te devuelve recursos internos. Con más energía, la mente recupera perspectiva. El silencio prolongado puede hacer que un problema parezca un reflejo de tu identidad. Empiezas a pensar que el problema eres tú, que algo anda mal contigo. Al compartirlo, esa confusión se rompe. Ves que se trata de una situación, no de quién eres. Esa distinción es clave para recuperar la autoestima y la claridad. Hablar con alguien de confianza no implica contar todo a cualquiera. Se trata de elegir bien, de buscar un espacio seguro donde puedas expresar sin ser juzgado. Esa conversación puede ser breve, pero su impacto es profundo. Reduce la carga emocional y te recuerda que no estás enfrentando la vida en soledad. Cuando el estrés baja, la creatividad sube. Aparecen opciones que antes no veías, soluciones parciales, pasos pequeños posibles. El problema no desaparece de inmediato, pero deja de paralizarte. Recuperas la sensación de agencia, de movimiento, de posibilidad. Recordar que eres más grande que tus problemas no es una frase vacía, es una verdad práctica. Tú tienes historia, recursos, aprendizajes y capacidad de adaptación. El problema es solo una parte del momento actual. No define todo lo que eres ni todo lo que puedes hacer. Cada vez que eliges compartir lo que te preocupa antes de que se convierta en una carga mental, te estás protegiendo. Estás evitando que el cansancio y el aislamiento distorsionen la realidad. Estás dándole a tu mente la oportunidad de funcionar mejor. Los problemas seguirán apareciendo, eso es inevitable, pero no tienes que enfrentarlos desde el agotamiento ni desde el silencio. Cuando te permites hablar, descansar y apoyarte, recuperas tu tamaño real. Y desde ahí, lo que parecía inmenso se vuelve manejable. Tú no reduces tu valor por tener problemas. Al contrario, aprendes a superarlos con más claridad, alivio emocional y una mayor capacidad para resolver lo que antes parecía imposible. Capítulo 6. La constancia supera a la motivación. Hay días en los que todo parece alinearse. Te levantas con energía, tienes ganas, claridad y una sensación de impulso que te hace creer que esta vez sí, que ahora todo será diferente. En esos momentos, la motivación aparece con fuerza, te empuja a empezar, a prometerte cambios grandes y a visualizar resultados rápidos. El problema no es ese arranque. El problema es creer que ese estado va a durar. La motivación es volátil, depende de cómo dormiste, de lo que pasó ayer, de un comentario, de un logro reciente o incluso del clima. Cuando está presente, todo parece fácil. Cuando se va, cualquier esfuerzo se siente pesado. Esperar a sentir ganas para avanzar es una trampa silenciosa que detiene más proyectos de los que imaginas. No porque falte capacidad, sino porque se confunde entusiasmo con compromiso. La constancia funciona de otra manera. No necesita emoción intensa ni inspiración constante. Opera incluso cuando no hay deseo, cuando el día es plano o cuando la mente busca excusas. Es la decisión repetida de hacer lo que dijiste que harías, aunque nadie lo vea y aunque no haya una recompensa inmediata. Es menos llamativa, pero infinitamente más poderosa. El progreso real casi nunca ocurre en momentos épicos, ocurre en acciones pequeñas, repetidas, casi aburridas. Escribir un poco cada día, mover el cuerpo aunque sea pocos minutos,
cumplir con una tarea incluso cuando no tienes ganas. Esas acciones no generan aplausos ni euforia, pero van acumulando algo mucho más valioso: confianza en ti mismo. Cada vez que cumples con lo que te propusiste, incluso en un mal día, le envías a tu mente un mensaje claro: puedo confiar en mí. Esa confianza no nace de pensar positivo ni de visualizar. Nace de la experiencia directa de sostenerte en el tiempo. La motivación puede darte un empujón inicial, pero es la constancia la que construye identidad. Hay una diferencia importante entre intensidad y consistencia. La intensidad te hace avanzar rápido por poco tiempo. La consistencia te hace avanzar despacio, pero sin detenerte. Muchas personas abandonan no porque el objetivo sea imposible, sino porque subestiman el poder de lo pequeño sostenido. Quieren hacerlo todo cuando se sienten bien y nada cuando se sienten mal. Comprometerte con actos pequeños reduce la fricción. No te exige heroísmo, te exige presencia. No necesitas sentirte inspirado para cumplir algo simple. Y lo simple, cuando se repite, se vuelve estructura. Esa estructura te sostiene incluso cuando la motivación desaparece por completo. La constancia también te libera de la autoexigencia extrema. No necesitas hacerlo perfecto, solo hacerlo. No necesitas avanzar rápido, solo avanzar. Esa mentalidad reduce la frustración y aumenta la probabilidad de seguir. Cuando entiendes que no todos los días serán buenos, pero todos pueden ser útiles, el proceso se vuelve más llevadero. Al principio, la constancia se siente incómoda. La mente protesta, busca razones para postergar, compara con otros o te dice que hoy no vale la pena. Si atraviesas esa resistencia sin negociar contigo, algo empieza a cambiar. El hábito comienza a formarse y la acción deja de depender tanto del estado emocional. Con el tiempo ocurre algo interesante. Ya no necesitas motivarte tanto para empezar. El acto se vuelve automático. No porque sea fácil, sino porque se volvió parte de ti. Ahí es donde el progreso se acelera sin drama. No hay fuegos artificiales, pero hay resultados. La confianza que surge de este proceso es distinta. No es una confianza basada en expectativas, sino en evidencia. Sabes que puedes sostener un compromiso porque ya lo has hecho muchas veces. Sabes que puedes avanzar incluso cansado. Esa certeza interna es mucho más estable que cualquier pico de entusiasmo. La constancia no promete cambios inmediatos, pero garantiza transformación. No te hace sentir invencible, te hace confiable para ti mismo. Y cuando confías en ti, te atreves a ir más lejos, no por impulso, sino por convicción. No necesitas esperar a sentir ganas para empezar. Empieza y deja que el movimiento genere claridad. La motivación puede volver o no, pero si la constancia está presente, ya no es un problema. Porque lo que realmente cambia tu vida no es cómo te sientes al inicio, sino lo que haces cuando ese sentimiento desaparece. Capítulo 7. No todo lo que empieza debe mantenerse. Existe una presión silenciosa que empuja a muchas personas a sostener decisiones solo porque ya fueron tomadas. Como si empezar algo implicara una obligación permanente, aunque ya no tenga sentido. Esa idea desgasta. Hace que sigas caminos que ya no resuenan contigo, no por convicción, sino por miedo a soltar. Pero crecer también implica reconocer cuando algo cumplió su función y ya no necesita continuar. No todo lo que inicias está destinado a acompañarte para siempre. Algunas experiencias existen para enseñarte, no para quedarse. El problema aparece cuando confundes constancia con rigidez. Mantener algo que ya no conecta contigo no siempre es disciplina. Muchas veces es desconexión interna. Y cuanto más tiempo ignores esa señal, más ruido genera por dentro. Explorar es una parte natural del desarrollo humano. El cerebro necesita probar, equivocarse, ajustar y redefinir. Así se construye la identidad. No sabes quién eres repitiendo siempre lo mismo, lo descubres contrastando experiencias. Cuando te permites cambiar de dirección, no te pierdes, te afinas.
Empiezas a diferenciar lo que elegiste por costumbre de lo que eliges por sentido. Abandonar algo que ya no encaja no es fracaso. El fracaso no está en soltar, está en permanecer por inercia en algo que te vacía. Hay proyectos, relaciones, hábitos e ideas que dejan de alinearse con la persona en la que te estás convirtiendo. Insistir en ellos solo por orgullo o por miedo a empezar de nuevo termina generando frustración y desgaste emocional. Es importante distinguir entre soltar por falta de sentido y abandonar por pereza. La pereza aparece cuando hay incomodidad inicial, esfuerzo o miedo al error. Soltar por falta de sentido aparece cuando, aun con compromiso, algo ya no te representa. La diferencia está en la honestidad contigo mismo. Preguntarte si sigues ahí por convicción o por costumbre cambia todo. Cuando algo tiene sentido, incluso el esfuerzo pesa menos. Cuando no lo tiene, cada paso se vuelve una carga. El cuerpo y la mente lo saben antes que tú. Aparecen la apatía, el desgano y la sensación de estar traicionándote un poco cada día. Escuchar esas señales no es debilidad, es inteligencia personal. Muchas personas continúan caminos solo para no decepcionar a otros o para no enfrentar la incomodidad de explicar un cambio. Pero vivir según expectativas ajenas tiene un costo alto. Poco a poco te desconectas de tu autenticidad. Empiezas a actuar un personaje que ya no sientes propio. Y eso, a largo plazo, genera una sensación profunda de vacío. Soltar también requiere valentía. No la valentía de empezar, sino la de reconocer que algo ya no va contigo. Implica aceptar que cambiaste, que aprendiste y que ahora necesitas otra dirección. Esa decisión no borra lo vivido, todo lo contrario, lo integra. Lo que fue te trajo hasta aquí, pero no tiene por qué llevarte más lejos. Cuando te permites cerrar etapas sin culpa, recuperas claridad. La mente se libera de la fricción constante entre lo que haces y lo que sientes. Aparece una sensación de coherencia interna que se nota incluso en las decisiones pequeñas. Empiezas a elegir con más conciencia y menos miedo. No todo ajuste es inmediato ni definitivo. A veces soltar no significa cortar de golpe, sino reducir, transformar o redefinir. Pero el primer paso siempre es reconocer la falta de sentido. Negarla solo prolonga el desgaste. Aceptarla abre espacio para algo más alineado contigo. La autenticidad no se construye acumulando compromisos, sino eligiendo con honestidad. Cada vez que sueltas algo que ya no te representa, haces espacio para lo que sí puede crecer contigo. Esa claridad no siempre llega de forma dramática. A veces es una sensación tranquila, pero firme que te dice: hasta aquí, no todo lo que empieza debe mantenerse. Y eso no te hace inconstante, te hace consciente, te permite evolucionar sin cargar versiones antiguas de ti mismo. Cuando entiendes esto, dejas de aferrarte por miedo y comienzas a elegir por sentido. Y desde ahí, tu camino se vuelve más auténtico, más liviano y mucho más tuyo. Capítulo 8. La creatividad aparece cuando sueltas la obsesión. Hay momentos en los que cuanto más piensas en algo, menos claro se vuelve. Te sientas frente a un problema, una decisión o una idea que necesitas resolver, y tu mente entra en un ciclo repetitivo. Das vueltas, analizas, fuerzas conexiones, intentas controlar cada pensamiento, y lejos de avanzar, te sientes cada vez más bloqueado. La tensión aumenta, la ansiedad aparece y la creatividad parece desaparecer por completo. Forzar una solución suele producir el efecto contrario al que buscas. Cuando te obsesionas, el pensamiento se vuelve rígido. La mente entra en un modo de alerta constante, como si estuviera bajo presión. En ese estado, repite las mismas rutas mentales una y otra vez, esperando un resultado distinto. No es falta de inteligencia ni de capacidad, es exceso de control. Estás usando la mente correcta, pero en el momento equivocado. El pensamiento creativo no responde bien a la urgencia. Necesita espacio, pausa y cierta libertad interna.
Muchas de las mejores ideas no aparecen cuando las persigues con insistencia, sino cuando aflojas la presión. Cuando dejas de exigirle a tu mente que produzca algo inmediato, algo se desbloquea. Es como si el cerebro necesitara permiso para moverse sin supervisión constante. La obsesión mantiene al sistema mental en tensión. El cuerpo lo siente. La respiración se acorta, los músculos se contraen y el foco se estrecha. En ese estado, el cerebro prioriza sobrevivir al malestar, no crear. Por eso, aunque tengas todos los datos y la experiencia necesaria, no logras ver nuevas posibilidades. Estás demasiado cerca del problema como para observarlo con perspectiva. Cuando te alejas, ocurre algo distinto. Al cambiar de actividad, al caminar, ducharte, escuchar música o hacer algo que no exige esfuerzo cognitivo, la mente entra en un estado más relajado. Ahí se activan procesos internos que no funcionan bajo presión. Las conexiones se reorganizan, las ideas se combinan de forma espontánea y aparecen soluciones que antes parecían invisibles. Esto no significa huir del problema ni evitarlo para siempre. Significa soltarlo temporalmente. Confiar en que no todo se resuelve empujando. A veces, la mejor forma de avanzar es detenerte. Dejar que el pensamiento se asiente, que la emoción se calme y que el cuerpo salga del estado de alerta. La claridad no siempre responde al esfuerzo directo. Muchas personas sienten culpa cuando se alejan de algo que necesitan resolver. Creen que descansar es perder tiempo o que distraerse es irresponsable. Pero en realidad es una estrategia mental efectiva. No todo el trabajo ocurre de forma consciente. Gran parte de las soluciones emergen cuando no las estás buscando activamente. Seguro te ha pasado alguna vez. Estabas atascado con algo y de repente la respuesta apareció en un momento inesperado. No fue magia, fue el resultado de haber soltado la obsesión. La mente, libre de presión, pudo hacer lo que sabe hacer mejor, integrar información y generar nuevas perspectivas. Al reducir la ansiedad, también reduces el ruido mental. Ya no hay prisa interna ni exigencia constante. Desde ese estado más amplio, el problema se ve diferente. Lo que antes parecía un callejón sin salida ahora muestra opciones. No porque el problema haya cambiado, sino porque tú cambiaste la forma de mirarlo. Aprender a soltar no es pasividad, es inteligencia emocional. Es reconocer cuándo insistir deja de ser productivo. Es entender que el control excesivo bloquea tanto como la falta de acción. Encontrar ese equilibrio te permite trabajar con tu mente, no contra ella. Con el tiempo, desarrollas una relación más saludable con los desafíos. Ya no te castigas por no tener respuestas inmediatas. Confías en los procesos internos. Sabes cuándo enfocarte y cuándo retirarte un poco. Esa confianza reduce la ansiedad y mejora la calidad de tus decisiones. La creatividad no se fuerza, se invita. Aparece cuando hay espacio suficiente para que emerja. Cuando sueltas la obsesión, la mente respira. Y en esa respiración, las ideas encuentran el camino para llegar. No necesitas empujar tanto. A veces, basta con dejar de apretar. Capítulo 9. Dormir bien regula tu mente y tus emociones. Dormir no es un lujo ni una pausa opcional. Es un proceso biológico que ordena todo lo que viviste durante el día. Cuando no duermes bien, no solo estás cansado, estás desregulado. La mente pierde nitidez, las emociones se vuelven más intensas y las reacciones se aceleran. Muchas discusiones, decisiones impulsivas y estados de ánimo inestables no nacen de un problema real, sino de una falta de descanso acumulada. El sueño actúa como un reinicio profundo. Durante la noche, el cerebro organiza recuerdos, procesa emociones y elimina residuos mentales que se acumulan mientras estás despierto. Si ese proceso se interrumpe o se reduce, el sistema queda saturado. Por eso, después de varias noches de mal dormir,
Todo parece más difícil, más pesado y más urgente de lo que realmente es. Dormir menos de lo necesario altera directamente el estado de ánimo. La tolerancia baja, la irritabilidad sube y la capacidad de regular emociones disminuye. No es que te vuelvas otra persona, es que tu cerebro está operando con menos recursos. En ese estado, incluso situaciones pequeñas pueden generar reacciones desproporcionadas. No porque sean graves, sino porque tu sistema emocional está agotado. La concentración también se ve afectada. Pensar con claridad requiere descanso previo. Cuando no duermes bien, la mente salta de una idea a otra, se dispersa y pierde profundidad. Resolver problemas se vuelve más lento y la toma de decisiones se vuelve impulsiva. Muchas veces no necesitas más fuerza de voluntad, necesitas más horas de sueño de calidad. Uno de los grandes enemigos del descanso actual es la exposición constante a pantallas antes de dormir. La luz azul que emiten interfiere con la producción de melatonina, la hormona que le indica al cuerpo que es momento de descansar. Aunque te sientas cansado, esa estimulación mantiene al cerebro en estado de alerta. El resultado es un sueño superficial, fragmentado o tardío. Proteger la rutina nocturna es una forma de autocuidado mental. No se trata solo de dormir más, sino de preparar al cuerpo para dormir mejor. Reducir estímulos, bajar la intensidad del día y crear señales claras de descanso ayuda a que el cerebro entienda que puede desconectarse. Esa transición es clave para un sueño reparador. Retirar pantallas antes de dormir no es una imposición rígida, es una estrategia inteligente. Al hacerlo, permites que la mente se calme gradualmente. El silencio, la luz tenue y la repetición de una rutina generan seguridad interna. El cuerpo responde mejor cuando sabe qué esperar. Dormir deja de ser una lucha y se convierte en un proceso natural. Cuando duermes bien, el cambio se nota desde la mañana. El humor mejora, la paciencia aumenta y la energía se distribuye de forma más estable durante el día. No dependes tanto de estímulos externos para mantenerte enfocado. La claridad mental aparece sin esfuerzo y las emociones se sienten más manejables. Dormir bien no elimina los problemas, pero te coloca en una posición mucho más favorable para enfrentarlos. Con descanso adecuado, tienes más perspectiva, más autocontrol y más capacidad de respuesta. Las situaciones no cambian, pero tu manera de vivirlas sí. Eso reduce el desgaste emocional innecesario. Muchas personas buscan regular sus emociones con técnicas complejas, pero descuidan lo básico. El sueño es el pilar silencioso del equilibrio mental. Sin él, cualquier intento de control emocional se vuelve frágil. Con él, muchas dificultades se suavizan de forma natural. Proteger tu descanso también es proteger tu identidad emocional. No eres solo lo que piensas, también eres cómo duermes. Cada noche bien dormida es una inversión en tu estabilidad futura. No se nota de inmediato, pero se acumula. Al igual que el cansancio, el descanso también deja huella. Cuando empiezas a priorizar el sueño, recuperas algo más que energía. Recuperas criterio, calma y coherencia interna. La mente deja de ir siempre al límite y empieza a operar desde un lugar más equilibrado. Dormir bien no es perder tiempo, es ganar calidad de vida. El descanso nocturno regula tu mente incluso cuando no eres consciente de ello. Trabaja en silencio, sin aplausos, pero con resultados profundos. Si cuidas tu rutina antes de dormir, cuidas tu día siguiente. Y cuando el día siguiente mejora, también mejora la forma en que te relacionas contigo, con los demás y con los desafíos cotidianos. Capítulo 10. El placer no es felicidad. Hay sensaciones que llegan rápido y se van igual de rápido. Un mensaje, una compra, una comida intensa, una notificación que confirma que alguien te prestó atención. En el momento se siente bien, incluso muy bien. Hay una descarga de energía, una chispa de entusiasmo, una breve sensación de alivio. Pero cuando ese estímulo desaparece, algo dentro queda vacío otra vez. No porque haya salido mal,
sino porque eso nunca estuvo diseñado para durar. El placer funciona como un destello, excita, acelera, despierta expectativas, te impulsa a buscar más de lo mismo, a repetir la experiencia, a subir la dosis. El problema no es disfrutarlo, el problema es confundirlo con bienestar. Cuando dependes del estímulo externo para sentirte bien, tu estado interno se vuelve inestable. Subes y bajas según lo que obtienes, consumes o recibes, y esa montaña rusa termina agotando. La felicidad, en cambio, no grita, no llega como una explosión ni necesita urgencia. Se parece más a una sensación de calma, de coherencia interna, de estar en paz con lo que haces y con quién eres. No depende de que algo extraordinario ocurra, sino de que lo cotidiano tenga sentido. Aparece cuando hay conexión real, cuando te sientes visto, cuando compartes sin prisa y cuando tu vida no gira solo alrededor de estímulos inmediatos. El placer es breve porque está ligado a la novedad. El cerebro se adapta rápido. Lo que hoy te emociona, mañana se vuelve normal. Por eso necesitas algo nuevo, algo más intenso, algo diferente. Esa búsqueda constante te mantiene ocupado, pero no necesariamente satisfecho. La felicidad no necesita novedad constante, necesita profundidad. Se construye con vínculos, con propósito, con acciones alineadas a valores personales. Muchas personas viven persiguiendo pequeñas recompensas para tapar una sensación de vacío más profunda. No es falta de fuerza de voluntad, es falta de conexión. Cuando no hay sentido, el placer se vuelve un sustituto rápido. Alivia momentáneamente, pero no resuelve. Y cuanto más dependes de él, menos tolerancia tienes a la calma, al silencio y a la espera. Priorizar experiencias profundas implica elegir distinto. Significa preferir una conversación honesta a una distracción constante. Elegir un proceso largo en lugar de un atajo inmediato. Apostar por algo que construye a largo plazo, aunque no genere euforia instantánea. Al principio, esto puede sentirse menos emocionante, porque no activa el mismo nivel de estimulación, pero con el tiempo genera una estabilidad interna que no depende de picos externos. Cuando reduces la búsqueda compulsiva de placer, algo se acomoda por dentro. La mente se tranquiliza. El cuerpo sale del estado de excitación constante. Empiezas a disfrutar cosas simples sin necesitar exagerarlas. No porque te resignes, sino porque tu sistema interno ya no está hambriento de estímulos para sentirse bien. La felicidad no es estar feliz todo el tiempo, es tener una base emocional sólida que te permite atravesar altibajos sin perderte. Es sentir que lo que haces tiene sentido, aunque no siempre sea cómodo. Es compartir desde la presencia, no desde la necesidad. Es saber que no necesitas escapar constantemente de ti mismo para sentirte en paz. Esto no significa renunciar al placer, sino ponerlo en su lugar, disfrutarlo sin convertirlo en el centro de tu vida, entender que puede acompañar, pero no sostener. Cuando el placer deja de ser el objetivo principal, se vuelve más sano y menos dominante. Ya no manda, solo suma. El bienestar duradero nace cuando alineas tus acciones con lo que realmente importa para ti. Cuando inviertes tiempo en relaciones reales, en crecimiento personal, en contribuir, en crear algo que trasciende el momento. Esa plenitud no se siente como una euforia constante, se siente como una tranquilidad profunda. Al final, no se trata de elegir entre disfrutar o estar en calma. Se trata de no confundir intensidad con satisfacción. El placer puede emocionar por un rato. La felicidad, cuando se cultiva desde la conexión y el sentido, te acompaña incluso cuando no hay nada especial ocurriendo. Y esa compañía silenciosa es la que realmente sostiene tu vida. Capítulo 11. Las relaciones intermitentes generan adicción emocional. Hay vínculos que no duelen por lo que son, sino por cómo funcionan. No se basan en estabilidad, sino en una alternancia constante entre cercanía y distancia, entre afecto y frialdad. Un día todo fluye, al siguiente desaparece. Esa irregularidad no es casual y tampoco es inocua.
El cerebro humano responde con especial intensidad a lo impredecible, y ahí comienza el enganche. Cuando el afecto aparece de forma intermitente, el sistema emocional entra en alerta. Nunca sabes cuándo llegará el próximo gesto de atención, el próximo mensaje o la próxima validación. Esa incertidumbre activa un estado de expectativa constante. La mente se enfoca en la posibilidad de recompensa, no en la realidad del vínculo. Poco a poco, el pensamiento gira alrededor de la otra persona, no por amor profundo, sino por anticipación. El refuerzo impredecible es uno de los mecanismos más potentes de fijación emocional. No saber cuándo recibirás algo hace que lo valores más cuando aparece. El problema es que el cerebro empieza a asociar alivio con pequeñas dosis de afecto, incluso cuando vienen mezcladas con desprecio, silencio o indiferencia. No te aferras a la persona, te aferras al alivio momentáneo que produce su atención. Este patrón genera confusión interna. Te preguntas qué hiciste mal, qué deberías cambiar o cómo recuperar la versión afectuosa que a veces aparece. En lugar de evaluar si la relación es sana, te enfocas en lograr que vuelva ese momento bueno. La mente entra en un ciclo de autojustificación y esperanza intermitente que refuerza la dependencia. No es que no puedas soltar, es que tu sistema emocional está condicionado. Cada gesto positivo reactiva el circuito de recompensa y cada ausencia lo intensifica. Esa montaña rusa emocional se siente intensa, pero no es amor estable. Es una dinámica que desgasta, debilita la autoestima y mantiene a la persona en un estado de espera permanente. El daño no siempre es evidente al inicio. A veces se disfraza de pasión, de conexión especial o de algo que nadie más entiende. Pero con el tiempo, el costo aparece. Empiezas a tolerar comportamientos que antes no aceptarías. Justificas silencios, excusas faltas de respeto y minimizas tus propias necesidades con tal de no perder ese vínculo impredecible. Reconocer el patrón es el primer paso para recuperar el control. No se trata de culpar a la otra persona, sino de observar con honestidad cómo te sientes dentro de la relación. Si tu tranquilidad depende de la atención de alguien que aparece y desaparece, hay una señal clara. El amor sano no se experimenta como ansiedad constante ni como vigilancia emocional. Tomar distancia consciente no es castigar ni huir, es protegerte. Significa reducir la exposición a un estímulo que te mantiene enganchado. Al principio puede sentirse incómodo, incluso doloroso. El cerebro protesta porque pierde su fuente intermitente de alivio. Pero ese malestar no es una señal de error, es una señal de descondicionamiento. Con el tiempo y la distancia, la mente empieza a recuperar claridad. Dejas de idealizar los momentos buenos y empiezas a ver el vínculo completo. Comprendes que no necesitas perseguir atención para sentirte valioso. Esa comprensión no llega de golpe, llega por acumulación de momentos de calma sin sobresaltos. La libertad emocional no aparece cuando la otra persona cambia, aparece cuando tú sales del ciclo. Recuperar el amor propio implica volver a elegirte incluso cuando la tentación de volver es fuerte. Implica aceptar que algo intenso no siempre es algo sano. Las relaciones estables no generan adicción, generan paz. No te mantienen en vilo, ni te hacen dudar constantemente de tu valor. Cuando experimentas un vínculo equilibrado, el cuerpo lo nota. La ansiedad baja, la mente descansa y la energía vuelve a ti. Salir de una relación intermitente no es perder algo. Es recuperar espacio interno, es dejar de vivir pendiente de señales externas y empezar a construir una base emocional propia. Ese proceso fortalece la identidad y redefine lo que estás dispuesto a aceptar. No toda conexión merece ser sostenida solo porque genera emoción. Algunas emociones nacen de la carencia, no del cuidado. Cuando entiendes esto, dejas de confundir intensidad con amor y dependencia con conexión. Ahí comienza una relación distinta contigo mismo, una donde no necesitas migajas afectivas para sentirte completo. Esa es la verdadera recuperación,
volver a ser dueño de tu atención, tu energía y tu dignidad emocional. Capítulo 12. La asertividad protege sin dañar. Hay personas que callan para evitar problemas y personas que atacan para sentirse escuchadas. Ambas creen que están protegiéndose, pero en el fondo terminan pagando un precio alto. Callar lo que duele acumula tensión interna y explotar rompe puentes que luego son difíciles de reconstruir. Entre esos dos extremos existe una forma distinta de relacionarte con los demás y contigo mismo, una forma que no necesita gritar ni desaparecer para hacerse valer. Decir lo que sientes con respeto no es debilidad, es claridad. Requiere más conciencia expresar una incomodidad sin herir que guardar silencio hasta resentirte o reaccionar con agresividad. La asertividad no busca ganar discusiones, busca ser honesto sin destruir. Es una habilidad que protege tu dignidad y al mismo tiempo cuida el vínculo con el otro. La pasividad suele disfrazarse de tranquilidad. Parece calma, pero por dentro va dejando restos. Cada límite no expresado se convierte en frustración. Cada necesidad ignorada se transforma en enojo silencioso. Con el tiempo, ese enojo sale de formas indirectas. Ironía, distancia emocional, cansancio constante o explosiones inesperadas. No porque seas inestable, sino porque llevas demasiado tiempo callando lo que importa. La agresividad, en cambio, nace de la urgencia por ser escuchado. Es directa, intensa y momentáneamente liberadora, pero su efecto dura poco. Las palabras dichas desde el ataque generan defensa, miedo o ruptura. Aunque el mensaje sea válido, la forma lo invalida. El otro deja de escuchar el contenido y solo reacciona al tono. Así, lo que buscaba protegerse termina aislándose. La asertividad equilibra firmeza y respeto. No evita el conflicto, lo maneja, permite decir: esto no me hace bien sin culpar, esto no lo acepto sin humillar, esto necesito sin exigir. Es hablar desde la responsabilidad personal, sin cargar al otro con ataques, ni cargar contigo mismo con sumisión. Expresar límites claros no significa endurecerte, significa ser coherente. Cuando dices lo que sientes de manera directa y calmada, reduces la confusión. El otro sabe dónde estás parado, ya no necesita adivinar ni probar hasta dónde puede llegar. Esa claridad previene conflictos mayores y evita dinámicas desgastantes. Al principio, ser asertivo incomoda. Puede generar miedo a perder aprobación o a parecer egoísta, pero ese miedo suele venir de viejos hábitos aprendidos, no de la realidad actual. Con el tiempo, descubres que muchas relaciones se fortalecen cuando hay honestidad respetuosa, y las que no lo hacen probablemente ya no eran tan sanas como parecía. La asertividad también fortalece tu autoestima. Cada vez que te expresas sin traicionarte, refuerzas la idea de que tu voz importa. No necesitas elevar el tono ni justificarte en exceso. Hablas con serenidad porque sabes lo que sientes y lo que necesitas. Esa seguridad se transmite incluso en silencio. Cuando te comunicas así, el cuerpo se relaja. Ya no cargas palabras no dichas ni emociones reprimidas. La mente se aclara porque no estás ensayando conversaciones imaginarias ni acumulando reproches internos. Empiezas a sentirte más ligero, más íntegro, más alineado con lo que piensas, sientes y haces. Las relaciones también cambian. Se vuelven más auténticas. Hay menos juegos de poder, menos suposiciones y menos resentimiento acumulado. No porque todo sea perfecto, sino porque hay espacio para decir lo incómodo antes de que se vuelva destructivo. El respeto mutuo no nace de evitar conflictos, nace de saber atravesarlos con madurez. Ser asertivo no garantiza que todos reaccionen bien, pero sí garantiza que tú te respetes. Y ese respeto interno es la base de cualquier vínculo sano. Cuando te expresas con firmeza y cuidado, proteges tu bienestar sin dañar al otro. No necesitas imponerte ni desaparecer. Te mantienes presente, claro y consciente. Con el tiempo, esta forma de comunicarte se vuelve natural.
Ya no dudas tanto antes de hablar, ya no te arrepientes tanto después. Sabes que puedes decir lo que sientes sin romperte por dentro ni romper al otro. Y esa tranquilidad, esa sensación de coherencia, es una de las formas más sólidas de paz emocional. Capítulo 13. Fracasar es parte del camino, no el final. El fracaso suele sentirse como un golpe directo a la identidad. No solo duele por lo que salió mal, sino por lo que crees que dice de ti. La mente tiende a exagerar el significado del error y a convertirlo en una etiqueta permanente. Pero equivocarse no te define, te revela. Muestra qué intentaste, hasta dónde llegaste y qué aún necesitas aprender. El error no aparece para castigarte, aparece para enseñarte algo que no podrías haber aprendido de otra forma. Ningún proceso de crecimiento es lineal. Todos los avances reales incluyen tropiezos, ajustes y momentos de duda. Pensar que el camino correcto es aquel donde todo sale bien es una ilusión que genera frustración innecesaria. Cuando fallas, el primer impulso suele ser ocultarlo, negarlo o justificarlo. Ese mecanismo busca proteger la autoestima, pero en realidad la debilita. Reconocer un error con honestidad no te reduce, te fortalece. Demuestra que tienes la capacidad de mirarte sin huir y de asumir responsabilidad sin destruirte. Aceptar el error permite algo fundamental: aprender. Mientras te defiendes, no escuchas. Mientras te castigas, no avanzas. El aprendizaje aparece cuando puedes decir: esto no funcionó, sin añadir: y por eso no valgo. Separar la acción de la identidad es clave para una autoestima sana. Reconocer errores también repara vínculos. Muchas relaciones se deterioran no por el error en sí, sino por la incapacidad de asumirlo. Pedir disculpas, explicar con claridad y mostrar disposición a corregir genera confianza. No porque seas perfecto, sino porque eres confiable. La honestidad crea puentes donde la negación levanta muros. La resiliencia no surge del aislamiento absoluto. Surge cuando sabes cuándo seguir solo y cuándo pedir ayuda. Admitir que no puedes con todo no es rendirse, es entender tus límites actuales. El apoyo adecuado no te quita fuerza, te devuelve perspectiva. A veces, una mirada externa ve salidas que tú no puedes ver desde dentro del error. Fracasar también pone a prueba tu diálogo interno. Si cada equivocación viene acompañada de insultos mentales, el camino se vuelve más pesado de lo necesario. Hablarte con respeto no significa justificarte, significa acompañarte mientras corriges. La disciplina sin compasión se vuelve castigo, y el castigo no construye crecimiento sostenible. Aceptar, corregir y continuar es una secuencia poderosa. Aceptar detiene la lucha interna. Corregir enfoca la energía en soluciones. Continuar evita que el error se convierta en estancamiento. Quedarte demasiado tiempo en el fracaso lo vuelve más grande de lo que es. Avanzar lo coloca en su lugar real, una parte del proceso. Muchas personas abandonan no porque fracasaron, sino porque interpretaron el fracaso como una señal de que no debían seguir. Pero en la mayoría de los casos, el error no indica que el camino es incorrecto, sino que el método necesita ajuste. Cambiar la forma no implica abandonar el fondo. El crecimiento personal se construye acumulando intentos, no evitando errores. Cada vez que corriges y sigues, refuerzas una identidad flexible, capaz de adaptarse. Esa flexibilidad es una fortaleza silenciosa que te acompaña en distintos ámbitos de la vida. El miedo a fracasar suele ser mayor que el impacto real del fracaso. La anticipación paraliza más que el error concreto. Cuando atraviesas una caída y sigues adelante, descubres que puedes soportar más de lo que creías. Esa experiencia fortalece la confianza interna de una forma que ningún éxito inmediato logra. Fracasar no borra lo aprendido antes, ni invalida tus capacidades. Simplemente muestra un punto de ajuste. Cuando lo ves así, el error pierde dramatismo y gana utilidad. Se convierte en información, no en sentencia.
Cada vez que eliges aprender en lugar de rendirte, algo se fortalece dentro de ti. No siempre es visible, pero se acumula. Esa fortaleza no grita, no presume, pero sostiene. Te permite intentar de nuevo con más criterio, más humildad y más claridad. El camino no se rompe por un error. Se rompe cuando decides que ese error es el final. Mientras sigas dispuesto a aceptar, corregir y continuar, el proceso sigue vivo. Y en ese movimiento constante, incluso las caídas encuentran sentido. El fracaso deja de ser una amenaza y se convierte en parte natural de avanzar. Capítulo 14. El cuerpo sabe antes que la mente. Hay señales que no llegan en forma de pensamientos, llegan como sensaciones. Una presión en el pecho, un nudo en el estómago, un cansancio repentino, una incomodidad difícil de explicar. Antes de que puedas ponerle palabras a lo que ocurre, tu cuerpo ya reaccionó. No lo hace por capricho, responde a información que tu mente consciente todavía no ha procesado del todo. El cuerpo es un sistema de alerta permanente. Registra tonos de voz, miradas, silencios, ambientes y dinámicas mucho antes de que la razón arme una explicación lógica. Cuando algo no encaja, se tensa. Cuando algo es seguro, se relaja. Esa respuesta no pasa por el análisis, pasa por la experiencia acumulada. Años de aprendizajes, recuerdos y asociaciones se activan en segundos sin pedir permiso. Muchas veces ignoras esas señales porque no son cómodas. Prefieres pensar que estás exagerando, que no tienes pruebas, que deberías ser más racional. Te convences de que todo está bien porque no hay motivos claros para sentirte así. Pero el cuerpo no trabaja con argumentos, trabaja con patrones. Detecta incoherencias que la mente todavía intenta justificar. Cuando permaneces en una situación que te genera tensión constante, el cuerpo lo muestra. Aparece el insomnio, el agotamiento, la irritabilidad, dolores sin causa aparente. No es casualidad. Es la forma que tiene de decirte que algo no está alineado. Ignorar esas señales no las apaga, las intensifica. El mensaje sigue ahí, pero cada vez más fuerte. Con ciertas personas ocurre algo similar. Puedes quererlas, admirarlas o necesitarlas, pero tu cuerpo se cierra cuando estás cerca. Te sientes vigilado, incómodo, en alerta. Tal vez no sabes explicar por qué, pero algo se contrae. Esa reacción merece atención. No significa que el otro sea malo. Significa que la dinámica no es segura para ti en ese momento. También sucede al tomar decisiones. Hay opciones que en el papel parecen correctas, incluso lógicas, pero al pensarlas sientes un peso interno. Otras, aunque den miedo, generan una sensación de alivio o expansión. El cuerpo no te dice qué hacer, te dice cómo te afecta. Escuchar esa información te ayuda a elegir con más conciencia. El problema es que se nos enseñó a desconfiar del cuerpo, a priorizar la razón, a resistir, a aguantar, a interpretar la incomodidad como debilidad y la tensión como algo normal. Así se aprende a vivir desconectado de uno mismo. Y cuando esa desconexión se prolonga, el daño emocional se acumula sin que te des cuenta. Escuchar el cuerpo no significa actuar impulsivamente. Significa integrar la señal, observarla sin negarla, preguntarte qué está intentando decirte. Tal vez no sea una respuesta definitiva, pero es una pista valiosa. Ignorarla te deja con menos información, no con más control. Cuando empiezas a prestar atención a lo que sientes físicamente, algo cambia. Te das cuenta de que no todas las incomodidades son iguales. Hay nervios que acompañan el crecimiento y hay tensiones que advierten peligro. El cuerpo distingue esa diferencia con mucha precisión, aunque la mente las mezcle. Aprender a escucharte requiere pausa, requiere silencio interno, notar cómo respiras cuando alguien habla, cómo se posiciona tu cuerpo ante una propuesta, cómo reacciona tu energía después de ciertos encuentros. Es un lenguaje sutil,
pero constante, siempre está ahí, aunque no lo mires. Tomar decisiones desde esta escucha reduce el sufrimiento innecesario. No porque evites todo dolor, sino porque dejas de quedarte donde tu cuerpo ya dijo que no. Empiezas a salir antes de que el desgaste sea profundo. Empiezas a decir no antes de enfermarte. Empiezas a elegir entornos que te regulan, no que te drenan. Con el tiempo, desarrollas confianza en esa brújula interna. Ya no necesitas tantas justificaciones externas. Sabes cuándo algo te hace bien y cuándo no, incluso si no puedes explicarlo del todo. Esa certeza no es irracional, es integradora. Une cuerpo y mente en la misma dirección. El cuerpo no grita de inmediato, susurra, tensa un poco, incomoda un poco, advierte suavemente. Si no lo escuchas, sube el volumen. Aprender a atender esas primeras señales es una forma de cuidado profundo, porque cuando te escuchas a tiempo, te ahorras batallas que nunca debiste pelear, y esa capacidad de prevenir el daño es una de las formas más sabias de vivir. Capítulo 15. La vida se disfruta mejor acompañado. Hay una idea silenciosa que muchas veces se aprende tarde. La vida no está diseñada para vivirse en aislamiento. Puedes tener logros, metas cumplidas y estabilidad externa, pero sin vínculos significativos, todo pierde intensidad. Compartir no es un añadido opcional, es una necesidad humana profunda. La conexión con otros no solo acompaña los momentos difíciles, también amplifica los buenos. El bienestar no depende únicamente de lo que consigues, sino de con quién lo atraviesas. Reír acompañado, conversar sin prisa o sentirte comprendido genera una sensación de pertenencia que ninguna recompensa material puede reemplazar. El cerebro responde de forma distinta cuando sabe que no está solo. La presencia de otros regula emociones, reduce el estrés y da una base de seguridad emocional. Las amistades cumplen una función protectora, no porque solucionen tus problemas, sino porque te recuerdan que tu experiencia tiene eco en alguien más. Sentirte escuchado valida lo que vives. Sentirte aceptado fortalece la identidad. Esa red invisible sostiene incluso cuando no eres consciente de ello. Con el paso del tiempo, muchas personas priorizan obligaciones y descuidan vínculos, no por falta de cariño, sino por falta de atención. Las relaciones no se rompen de golpe, se desgastan lentamente cuando dejan de cultivarse. Mantener contacto, interesarte genuinamente y estar disponible crea continuidad emocional. Esa constancia es la que transforma conocidos en compañeros de vida. Compartir la vida no significa depender emocionalmente. Significa elegir caminar junto a otros sin perderte a ti mismo. Las relaciones sanas no te absorben, te expanden, te permiten ser quien eres sin máscaras permanentes. En ese espacio seguro, la vulnerabilidad deja de ser un riesgo y se convierte en un puente. La conexión humana también da sentido. Muchas experiencias cobran valor real cuando pueden ser compartidas. Contar una historia, celebrar un avance o atravesar una pérdida acompañado cambia la forma en que se graban en la memoria. El cerebro asocia esos momentos a emociones más profundas cuando hay un otro presente. Cuidar relaciones auténticas implica tiempo, escucha y coherencia. No se trata de cantidad, sino de calidad. Un vínculo verdadero no exige perfección, exige presencia. Estar cuando puedes, responder cuando importa y sostener cuando el otro lo necesita. Esa reciprocidad construye confianza a largo plazo. Las amistades también enseñan, reflejan aspectos de ti que no siempre ves solo. A través del intercambio, ajustas perspectivas, amplías tu mirada y desarrollas empatía. Relacionarte te obliga a salir del centro de tu propio mundo, y eso enriquece tu experiencia vital. La resiliencia emocional se fortalece en compañía. Afrontar dificultades con apoyo reduce la carga interna, no porque el dolor desaparezca, sino porque se vuelve compartido.
Dividir el peso emocional no lo elimina, pero lo hace más manejable. Saber que alguien camina contigo aumenta la capacidad de seguir adelante. Invertir en relaciones es invertir en salud. La conexión reduce la sensación de amenaza constante y genera estados emocionales más estables. El cuerpo responde mejor cuando se siente parte de algo. La soledad prolongada, en cambio, tiende a intensificar pensamientos negativos y desgaste interno. Elegir acompañar y dejarte acompañar requiere intención. A veces implica priorizar encuentros sobre distracciones, conversaciones sobre prisas y personas sobre rutinas automáticas. No siempre es cómodo, pero es profundamente nutritivo. Cada vínculo cuidado es una fuente de equilibrio silencioso. La vida cambia, las etapas se transforman y las personas evolucionan. Algunas relaciones se adaptan, otras cumplen su ciclo. Cuidar no siempre significa retener, a veces significa agradecer lo vivido y abrir espacio a nuevas conexiones. Lo importante es no cerrar el corazón por experiencias pasadas. Disfrutar la vida acompañado no significa evitar la soledad, sino equilibrarla. Saber estar contigo y saber estar con otros. En ese equilibrio se construye una experiencia más rica, más humana y más plena. Compartir no te resta fuerza, te recuerda que no tienes que sostenerlo todo solo. Cuando cultivas relaciones auténticas, la vida no se vuelve perfecta, se vuelve más significativa. Si llegaste hasta aquí, detente un momento y reconócelo. Eso ya habla de tu compromiso con el cambio. No todos llegan al final, y tú lo hiciste. Ahora refuérzalo. Vuelve a escribir en los comentarios: hoy elijo cuidar mi mente conscientemente. Hazlo como una forma de autocelebrarte y dejar constancia de que estás tomando una decisión real. Felicítate. Vas por buen camino. Si este contenido te aportó claridad, dale like y suscríbete. Así seguirás alimentando tu mente con mensajes que te ayuden a construir una vida más consciente, firme y equilibrada.